titulado, basándome en el capítulo 2 y en el versículo 3 del libro de Deuteronomio, rodeando el monte. Rodeando el monte es el tema que les aparece en pantalla, pero siempre recordamos, esta es en mi Biblia, y yo soy lo que en ella dice que soy. Amén. Y yo tengo lo que en ella dice que yo debo de tener. Y yo puedo hacer lo que en ella dice que yo puedo hacer. Es el mensaje poderoso de la palabra de Dios, la cual es poderosa, más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza a partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El día de hoy la leeremos, que es el Logos, pero oramos y le pedimos al Señor que regrese el Rema, que es la revelación personal para nosotros. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Deuteronomio capítulo 2, versículos 1, les va a aparecer en pantalla la versión Reina Valera del año 95, y dice así la palabra de Dios. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho. Y durante mucho tiempo estuvimos rodeando los montes de Seir. Entonces Jehová me dijo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. De ahí es donde viene nuestro tema, rodeando el monte. La palabra de Dios nos desafía, nos confronta. La palabra de Dios nos alienta, nos exhorta, también nos alimenta. Y la palabra de Dios también nos guía. Hoy quiero hablar a las personas que han estado con alguna decadencia espiritual, donde su fe ha sufrido de alguna manera, pero a todos en general, porque la palabra del Señor es para todos. La Biblia dice en Proverbios capítulo 4, versículo 18, que el camino del justo, ¿cuántos son justos esta mañana? Amén. Somos justificados pues para con Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces, el camino del justo es como la luz de la aurora. A las 5 de la mañana todavía no había amanecido, estaba oscuro. Pero en el amanecer, en la aurora, en el alba, amados hermanos, no se detiene hasta que el sol llega a su máximo esplendor. Y entonces así es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que la luz se aclara. La Biblia habla de avanzar, de crecer, de ir hacia adelante, amados hermanos, y tenemos un dicho o un eslogan, que para atrás ni para agarrar impulso, vamos para adelante en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice en Salmo 84:7, irán de poder en poder. Es como la luz de la aurora, vamos hacia adelante, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Por lo tanto, como hijos de Dios no podemos estancarnos, no podemos detenernos, amado hermano, y no hay manera que nosotros como cristianos no estemos avanzando, no estemos caminando. Obviamente van a haber tiempos de prueba, van a haber tiempos de enfermedad, donde nuestra fe, amados hermanos, se fortalece, pero como les decía, a veces se debilita. A veces la fe se debilita porque nosotros nos sentimos abandonados de alguna manera, porque no está obrando Dios como nosotros estamos pensando o como nosotros estamos creyendo. Pero la fe de nosotros tenemos que mover, es ese poder de Dios a través de la fe. Y si no ha sucedido, siga orando. Y si no ha sucedido, siga creyendo. Y si no ha sucedido, siga confiando, porque a su tiempo, en el tiempo de Dios, Dios lo va a hacer. La vida del cristiano no tiene tiempo para aburrimiento. Ayer en el servicio de 15 años yo les decía, a veces en la juventud piensan que qué aburrido es ser cristiano, ahí si no hay fiestas y no hay otros vicios para alegrarnos. No necesitamos de ningún aliciente para ser felices en Cristo. Amén.
porque el Señor es el que ha hecho verdaderamente en nosotros una obra. La vida del verdadero Hijo de Dios no tiene tiempo ni espacio para la rutina. A veces la rutina, la monotonía, amados hermanos, nos detiene. La Biblia dice en Mateo 7:7, y les va a aparecer en pantalla la versión de la traducción del lenguaje actual: cuando buscamos, encontramos. Eso es lo que dice la Biblia. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide. Eso se llama fe. Encuentra lo que busca, y si llama, es atendido. Y si llama, es atendido. La Biblia dice que la gloria postrera, ya en Ageo, en el capítulo 2, dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria postrera. Y por eso yo les digo, no es un cliché, no es un eslogan, es un asunto de fe, basándonos en Ageo 2:9, que lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. No vivimos porque nuestro futuro no es el pasado. Nuestro futuro es lo que nosotros estamos proponiendo hoy, en el presente, que podemos cambiarlo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que lo postrero de Dios será mayor que lo primero? Veamos a Moisés. Ustedes se acordarán, si tienen su Biblia, su dispositivo electrónico, es Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 3. Les voy a contar la historia. Cuando Moisés fue la primera vez al monte Horeb, se acordarán de eso, ¿verdad? Porque allá en el monte Horeb, la zarza, ¿qué dice? Ardía. Cuando yo era niño había un coro que decía: allá en el monte Horeb la zarza ardía. Si usted se lo recuerda, ya no es muy joven. Pero así decía, y cantábamos: allá en el monte Horeb la zarza ardía. Entonces, cuando él llegó la primera vez, y quiero hacer una analogía de la vida de Moisés. Número uno, primero Moisés, de una manera extraordinaria, milagrosa, resultó viviendo en la casa del faraón en Egipto, por la gracia y la sabiduría que la madre encontró. Entonces, conocemos la historia, ¿verdad?, de Jocabed. Entonces, estuvo ahí hasta los 40 años. A los 40 años, él renunció a Egipto. Para nosotros, la tipología del nombre Egipto es el mundo. Él renunció a Egipto. Dejó aquella comodidad, aquella zona de confort donde él estaba, y salió. De hecho, se fue huyendo, porque vio que estaban maltratando y lastimando a los hebreos, y entonces defendió a uno de ellos, y en la defensa, pues ha de haber sido algo violenta, porque perdió la vida el egipcio, y entonces él decidió irse. Cuando él sale de allí, tenía toda la enseñanza, toda la instrucción, como con la mejor educación que podía haber en ese entonces. El gobierno o el reino egipcio era el que estaba gobernando. ¿Y qué sucedió? Se fue al monte, se fue al desierto. Allá en el desierto, durante 40 años, conoció a Jetro, ¿verdad? Fue la historia, y entonces tuvo una familia y empezó a trabajar. Si ustedes ven la analogía de la vida de Moisés, se parece un poco de alguna manera a la vida de Jacob, que salen de la misma manera, huyendo, y van hacia el desierto. Cuando él estaba allí pastoreando ovejas, porque eso es lo que dice el Éxodo capítulo 3, las ovejas eran del suegro, y de la misma manera Jacob llegó y empezó a pastorear, solo que no fueron 40 años, era un poquito menos, ¿verdad? Si hacemos las cuentas. Cuando él llegó al monte Horeb, Dios se le manifiesta, Dios se le revela, era el tiempo de Dios. Moisés pudo haber estado quejándose que durante todo ese tiempo, de alguna manera él había escuchado que Dios estaba con él, que Dios existía. De alguna manera él había tenido esas experiencias con Dios. No fue casualidad que Dios se le apareció en ese día, en ese momento, allá en aquel lugar. Entonces,
Cuando la zarza ardía, él estaba, amados hermanos, conociendo a Dios. Durante 40 años vivió como un pastor oculto en la tierra de Madián, hasta un punto tan humilde, después de haber sido criado en la casa del faraón. No tenía ni un ganado que pudiera decir que fuera de él, sino que era del suegro. Las ovejas pertenecían a Jetro. Pero a través de ese desierto llega al monte de Dios, al monte Horeb. Y después de eso, ese monte Horeb, ustedes saben que se llama Sinaí, porque nos va a servir para lo postrero. Esto es lo primero. El mismo monte que conocemos como Horeb, acá es cambiado de nombre y es llamado el monte Sinaí. Entonces Horeb probablemente significa desierto o desolación por la idea del terreno. Podríamos decir que la zarza que ardía es figura, amados hermanos, de Jesucristo en la cruz. La palabra hebrea utilizada para zarza viene de la palabra clavar, la cual significa espino o zarza. Por eso ustedes saben que me gustan mucho las interpretaciones de los nombres. Podemos pensar que la cruz donde Jesús murió tuvo espinos, sí, tuvo una corona de espinos. Soportó el fuego del juicio donde pagó por nosotros. Y si aún ahí, amados hermanos, Jesucristo nunca renunció. Aún así no fue consumido también, porque aquella zarza ardía, era la figura, los espinos, pero no fue consumida. Entonces, cuando consideramos la zarza ardiente, podemos recordar la figura de la cruz, como Jesucristo estaba siendo anunciado desde ahí. Cuando Moisés regresa a ese monte, ya no fue el mismo, porque aquella zarza, aquel encuentro, por eso es que podemos decir con la cruz, el encuentro de la cruz nos cambia. Cuando nosotros tenemos una experiencia personal con Dios, que conocemos a Dios, nos cambia. Yo les he venido diciendo cómo yo oro por algunos que no conocen al Señor, y mi oración es: Señor, que este hombre o esta mujer te conozca personalmente, porque tú respondes a lo que está pidiendo, que vea que tú respondes, que vea que tú existes, que vea que tú eres real, porque Dios es real, mis amados hermanos. Cuando Moisés regresa allá en el Éxodo capítulo 19, versículos del 16 al 25, la zarza ya no solo ardía ella, sino el monte entero. Dice la palabra de Dios que sonó el shofar y habían estruendos, y la nube, la presencia de Dios descendió y brillaba, y se veía como que ardía ya todo aquel monte. Ahí es donde Dios desciende y da las tablas de la ley. La gloria de Dios descendió completamente sobre aquel lugar. Moisés ya no era el mismo, ya no era el hombre que fue transformado aquel día, que le dijo que quitara los pies de su calzado porque el lugar donde estaba era santo. Aquel hombre ya no fue el mismo, aquel hombre fue transformado, aquel hombre fue mudado en un hombre nuevo, diferente, un hombre que Dios levantó como líder. Y cuando regresa al monte Sinaí nuevamente, o al monte Horeb, regresó con la gloria de Dios sobre su cabeza, y Dios se manifestó delante de él. Por eso es que la gloria postrera es mayor que la primera. Aprendemos, amados hermanos, y lo que aprendemos nos enseña. Por eso es que nuestro futuro no está en el pasado. Nuestro futuro está cuando accionamos hoy y estamos transformando lo que hemos venido viviendo para que nuestro futuro sea distinto y sea diferente. Amén. Antes fue pastor de ovejas, al igual que el rey David. Y por eso dijo David: pastor de ovejas yo era. Ese salió más adelantado, ¿verdad? No había llegado a nada, pero dijo: pastor de ovejas yo era, le dijo al rey Saúl. Ahora yo puedo ir y enfrentarme a ese gigante. Ahora yo puedo ir porque yo ya tuve la experiencia, yo ya conocí a Dios, yo ya rompí las fauces de los leones, de los osos, cuando venían y los atacaban. Ya estaba caminando a otro
nivel. Esa es otra prédica. Ahora era el líder que Dios envió. Entonces el Señor, la gloria postrera será mayor que la primera. Bastante habéis rodeado este monte, les dice el Señor, y ahí viene nuestro tema. Volveos, ir hacia el norte. El plan de Dios, amados hermanos, para su vida y para mi vida es importante. No se trata de dar vueltas sin sentido. Yo siempre les hablo de la figura de la piñata cuando fuimos niños, ¿verdad? Arriba, abajo, atrás, adelante. La vida no se trata de ir atrás, adelante, a ciegas. La vida tiene que tener una intención, un sentido, una guía, una guianza, amados hermanos. Y por eso el Señor les dijo, va a darle vueltas al mundo. Dijo, no, ya basta, ya aprendiste su lección. Dejen de perder el tiempo, dejen de dar vueltas sin sentido, amados hermanos. Nuestros dones, tus talentos, tu tiempo y el lugar donde tú estás te va a definir. Es importante, pero también te pueden detener. También pueden detenerte, amados hermanos. El miedo al fracaso, ¿qué sucede? A veces dice un dicho chapín que más vale pájaro en mano que un ciento volando. Mejor tenemos asegurado esto. A veces el no querer dejar la zona de confort. Mire, Moisés estaba en la zona de confort allá en el palacio, ahí vivía. Era considerada como una hija del faraón, que un hijo adoptivo que lo había adoptado la hija del faraón, tenía una posición, tenía un lugar, amados hermanos. Dejó la zona de confort. A veces no queremos dejar nuestra zona de confort. A veces no queremos dejar ser guiados por personas que no tienen la guianza, la gracia y la sabiduría de Dios. Aquel pueblo, llegó el tiempo de entrar, llegó el tiempo de cambiar la historia, amados hermanos, de llegar a la tierra prometida. Y permítame decirle esta mañana, cuando llega el tiempo del cambio, cuando llega el momento en que el Señor te dice muévete y sigue, es imperativo que le digamos sí a Dios. Es imperativo que estemos dispuestos a dar un paso de fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que nuestros ojos no ven, pero nuestro corazón lo está creyendo. A veces creemos que una situación nos pasó y decimos, ay Señor, pero yo estaba en mi zona de confort. El Señor te mueve y te mueve para algo mejor. El Señor lo está permitiendo. El Señor te estuvo preparando y entonces sigue creyendo que la gloria postrera será mayor que la primera. Sigue creyendo que lo mejor está por venir. Amados hermanos, como dice en Romanos 8:28, que a los que conforme a su propósito hemos sido llamados, todas las cosas nos ayudan a bien. Dile al Señor, para bien es esto, para bien es esto, para bien yo lo creo, lo recibo. Así que empiezo a ver con unos ojos de fe un horizonte distinto, diferente, donde Dios me está moviendo. Amén. No es que Dios sea malo, no es que Dios te abandonó, es que a veces nos tiene que mover el nido. A veces nos tenemos que tener una sacudida, amados hermanos, para que algo mejor venga. ¿Cuántos lo creen? Amén. No estamos dando vueltas en el desierto por gusto. Hay personas que piensan que salieron de Egipto, pero todavía siguen dando vueltas por todo el desierto, perdiendo su tiempo y no siguen hacia donde Dios los quiere llevar, aburridos en la rutina. La semana pasada te hablaba esto, que somos la generación del cambio. De para atrás voltea y diga, bueno, gracias Señor, porque hasta aquí llegué por mis generaciones anteriores, pero de aquí en adelante mi generación será distinta. Pero de aquí en adelante yo soy un agente de cambio. Yo soy una generación que está cambiando la historia de mi familia. Yo soy una generación que mi descendencia va a ser distinta a lo que yo recibí de herencia. Amén. Eso es lo que tú tienes que cambiar. Y gloria a Dios por nuestros padres, por nuestros abuelos. Llegaron y nos llevaron hasta acá. Pero hoy el Señor te dice, yo a ti te estoy transformando, te estoy cambiando y estoy cambiando la historia de tu casa. Eso es lo que Dios quiere hacer. Llamados a romper esquemas, amados hermanos, a romper paradigmas, a romper estructuras mentales, a romper esos moldes, amados hermanos, a marcar la diferencia en todo lo que nosotros hacemos. Somos distintos, somos diferentes, porque el Señor está en medio de nosotros. Irán de poder en poder y veremos
Dios en Sión. Recuerda siempre, lo que te sucede es para bien. No veas un fracaso, ve una oportunidad en cada circunstancia donde Dios te va a sacar adelante. Eres llamado a marcar la diferencia como hijo de Dios. Si hoy conquistas algo, recuerda, mañana puedes conquistar algo mejor, algo más grande, amados hermanos. Pero vamos paso a paso. ¿Alguien lo cree? Si alguien lo cree, que diga amén. Amén. Eres la generación que hace proezas, que hace prodigios, que hace milagros en el nombre de Jesús. A ver, créelo, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Amados hermanos, Dios te está llamando a que pienses y a que pienses en grande. ¿Lo recibes? ¿Lo recibes? Dice un dicho que si eres capaz de pensarlo, eres capaz de hacerlo. No hay futuro en el pasado. Tu futuro está cuando empiezas a avanzar, cuando empiezas a cambiar, cuando empiezas a transformar las cosas, amados hermanos. La persona que se excusa es porque aún sigue rodeando el monte. Es porque aún, ¿y cuántos años pasaron en el desierto dando vueltas? 40. ¿Quieres seguir dando vueltas en el mismo lugar sin avanzar? Como dijo David, pastor de ovejas, yo era pasado, pero ahora soy un hijo de Dios lavado y comprado con la sangre. Pero ahora soy un hijo de Dios que sigue adelante, que obedece, que es guiado por el poder del Espíritu Santo. Y estas señales seguirán a los que me temen. Amén. Señales que nos siguen, autoridad de Dios delegada a nosotros. Debemos estar agradecidos con lo que tenemos. Gloria a Dios. ¿Por qué no dices gracias, Señor? Porque que hasta aquí tú me has dado. Dele gracias. Pero diga también gracias porque lo que viene será mejor. Amén. Pero dígale, lo que viene será mejor, es lo que dice la palabra. Debemos estar agradecidos, pero estar seguros que lo que viene será mejor. Si hoy hice algo grande, mañana puedo hacer algo más grande. Si dice la palabra que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le podemos decir a este monte, muévete, y acá pásate para allá. Amados hermanos, para que entendamos que el Dios es poderoso, que no hay nada que Dios no pueda hacer. La monotonía es contraria al curso de la naturaleza. Miren, no estamos lo mismo que hace 100 años. El progreso ha seguido avanzando, ¿verdad? Las nuevas formas de vida, las nuevas formas de gobierno, las nuevas formas de pensamiento, amados hermanos, todo va cambiando, todo evoluciona constantemente, nada sigue igual. Solo Dios, que no tiene sombra de variación, es el mismo ayer, hoy y todos los siglos. Así es. Todo cambia, amados hermanos. Deja de pensar que otros son los que tienen que conquistar. Deja de pensar que otros son los que pueden alcanzar sus sueños. Deja de pensar que otros son los que pueden alcanzar sus propósitos. El 31 que hicimos, escribir nuestros propósitos. Y nadie sabe qué escribiste, pero Dios sí. Porque lo pusimos en las manos de Dios. Deja de pensar que solo otros pueden tener los mejores empleos, las mejores posiciones, los mejores negocios, las mejores empresas. Que solo otros pueden llegar a posiciones altas. Dios te escogió a ti y tú eres su pueblo. Te santificó y estás aquí en esta tierra como embajador de Cristo. Representas a Cristo, amados hermanos, amén. Lavado y comprado con esa sangre. Hoy el Señor te dice que hay que salir y hay que cortar la rutina, que hay que caminar, que dejes de dar vueltas en el monte, amados hermanos, y avanzar hacia la conquista, hacia donde Dios quiere llevarte. El Señor te está hablando esta mañana. No es tiempo de que archives tus sueños, de que los guardes, de que los dejes ahí. Es tiempo de que acciones tu fe. Hay gente que ha soñado en tener grandes negocios. ¿Cuántos han soñado en tener una empresa, un negocio?
Diga amén. ¿Cuántos han soñado con hacer grandes cosas? Con triunfar. Yo te digo esta mañana que todavía hay tiempo, no importa cuántos años tengas. Ya aprendiste, los años anteriores te sirvieron de escuela, de enseñanza. Y ahora ve y pon por obra lo que sabes, tu conocimiento, lo que Dios te ha enseñado, amén. Tal vez alguna experiencia del pasado fue frustrante. Como dijo Tomás Alva Edison, he aprendido 1000 formas como no se hace, pero ya vendrá. Y como unas 5 o 6 veces más después de esa prueba, encendió la luz. Si él se hubiera renunciado, si él se hubiera frustrado y dijo, no, he aprendido la manera como no se hace, pero hoy el Señor quiere enseñarte la manera como debes de hacerlo. Hoy el Señor quiere guiarte, quiere llevar tus pasos, quiere dirigirlos. ¿Cuántos pueden decir amén? Esa es la diferencia entre los hombres y mujeres que son lavados y comprados con la sangre. Esa es la diferencia de los hombres y mujeres que son guiados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Llamados por el Señor a marcar la diferencia. Y termino en esta mañana. Hay una palabra de Romanos 12:2 donde nos reta a ser transformados. El apóstol Pablo nos reta a ser transformados para poder conocer la buena, agradable y preciosa voluntad de Dios. No podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la voluntad que Dios tiene para nosotros, si no tenemos la información necesaria. Aquí está. Esta es mi Biblia y yo soy lo que en ella dice que soy, y yo puedo hacer lo que en ella dice que yo puedo hacer, y yo tengo lo que en ella dice que yo tengo. La buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Para poder descubrir esa voluntad de Dios, tenemos que llenar nuestra vida de conocimiento, pero también de la palabra de Dios para ser guiados. Dice Isaías 5:13, por tanto mi pueblo es llevado cautivo porque no tiene conocimiento. Y el que todos conocemos, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Adquiere sabiduría, dice Salomón, allá en Proverbios 3, sobre todas las cosas, adquiere sabiduría. Cierra tus ojos esta mañana y dile al Señor, yo sé que tú guías mis pasos.